Capítulo 1. La religión, tiempos de ansiedad y suspicacia. No mucho tiempo atrás, los norteamericanos y los europeos se preciaban de tener una actitud especialmente abierta respecto a la tolerancia y el entendimiento religiosos. Aunque todo el mundo sabía que la historia de Occidente se había caracterizado por una animosidad y una violencia extremas en el terreno de la fe, incluyendo episodios tan sangrientos como las cruzadas y las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, y sin olvidar esa otra violencia, más silenciosa, de la dominación religiosa colonial de los europeos sobre muchas partes del mundo, ni la del antisemitismo y el anticatolicismo propios de muchas sociedades occidentales, ni tampoco la de los horrores del nazismo, en los que no solo Alemania, sino otras muchas naciones estuvieron implicadas. Hasta fecha muy reciente, Europa prefería creer que esos tiempos oscuros eran ya cosa del pasado. La violencia religiosa estaba en otros lugares, en sociedades más primitivas, y menos marcadas por la herencia de los valores cristianos que las modernas democracias sociales de Europa. Estados Unidos tiene en ese terreno un historial algo mejor que el del viejo mundo, del que sus colonos originales huyeron, muchos de ellos, precisamente, en busca de libertad e igualdad religiosas. La violencia abierta y manifiesta en nombre de la religión siempre fue un fenómeno relativamente raro en este país, que solo tuvieron que soportar los primitivos, nativos americanos, en un primer momento, y más recientemente, colectivos disidentes como los mormones y los testigos de Jehová, percibidos por la mayoría como grupos extraños y amenazadores, pero no así los principales grupos religiosos. Y Estados Unidos siempre ha sido un entorno un tanto más acogedor que Europa para la no homogeneidad en el vestir y en el estilo de vida, algo que ha resultado ser de gran ayuda para las minorías religiosas que desean observar sus propios compromisos de conciencia sin asimilarse a la cultura de la mayoría. Aún así, nadie mínimamente razonable negará que el prejuicio y el temor religiosos, en forma de anticatolicismo y nativismo, de antisemitismo y de toda una serie de prejuicios en contra de minorías extrañas, han sido una tacha persistente en nuestra sociedad. A modo de pequeña cura de humildad a la hora de considerar nuestra propia historia como cultura supuestamente tolerante y respetuosa, baste simplemente recordar, por ejemplo, que hasta la década de 1970 los grandes bufetes de abogados del país no comenzaron a contratar una proporción mínimamente significativa de empleados judíos y que, hasta fecha muy reciente, tampoco habría podido existir una mayoría católica de jueces en el Tribunal Supremo como la actual sin concitar una airada indignación popular. Aún así, la imagen de nosotros mismos que ha cundido entre los ciudadanos estadounidenses en años recientes es la de que somos una sociedad hospitalaria y propicia a la diversidad y que hemos superado los prejuicios del pasado. Sin embargo, hoy en día, tenemos abundantes motivos para dudar de tan autocomplaciente apreciación. Nuestra actual situación hace preciso un urgente autoexamen crítico que nos impulse a descubrir las raíces de los desagradables miedos y suspicacias que desfiguran en estos momentos el rostro de todas las sociedades occidentales. Lo que necesitamos desesperadamente en este momento es un enfoque inspirado por la filosofía ética desde el más puro espíritu socrático, un enfoque que combine tres ingredientes. Unos principios políticos que expresen un respeto igual hacia todos los ciudadanos y ciudadanas, y una interpretación de lo que esos principios entrañan de cara a la actual diversidad religiosa. Estos principios, además, son ya inherentes a las tradiciones políticas tanto de Europa como, sobre todo, de Estados Unidos. Un pensamiento crítico riguroso que detecte y critique las incoherencias, en especial, aquellas que nos inducen a hacer excepciones con nosotros mismos, y a ver la paja en el ojo ajeno antes que la viga en el propio. Un cultivo sistemático de la mirada mental, esa capacidad imaginativa que hace posible que veamos cómo es el mundo desde el punto de vista de una persona de distinta religión o etnia. Estas virtudes éticas son siempre de ayuda en un mundo complejo. Pero ¿por qué se necesitan con tan particular urgencia hoy en día? Hagamos un breve repaso de algunos acontecimientos recientes, centrándonos primero en Europa y, a continuación, en Estados Unidos. Europa, burkas, minaretes, asesinatos. 3 naciones europeas, Francia, Bélgica e Italia, tienen aprobadas actualmente leyes que prohíben vestir con el burque y el niqab musulmanes, prendas ambas que cubren todo el cuerpo y el rostro menos los ojos, en cualquier espacio público. En Italia, la ley ha sido aprobada por la Cámara de los Diputados y está siendo debatida en el Senado. Aun reconociendo el hecho de que solo una minúscula minoría de musulmanas de esos países visten tales prendas en realidad, en Italia, por ejemplo, un cálculo fiable las estima en un centenar, y hasta la más inflada de las estimaciones no la cifra en más de 3.000, los impulsores de leyes como estas, que, sin lugar a dudas, imponen una fuerte limitación al ejercicio de la conciencia personal, ejercicio protegido por la libertad de religión, las han tratado como medidas de la máxima urgencia. Como si con ellas estuvieran abordando una crisis de trascendental significación. Esta evolución de los acontecimientos no ha estado exenta de críticas, planteadas incluso desde las filas de los propios expertos en el vestir de las mujeres. En Italia,
una de las capitales de la moda femenina, nada menos que Giorgio Armani, una de las máximas autoridades en la materia, salió en defensa del burque diciendo, varios años antes de la tramitación parlamentaria de esta última medida de ámbito nacional, cuando las prohibiciones eran aún locales, que las mujeres debían vestir lo que les apeteciera. Es una cuestión de respeto por las convicciones y las culturas de los demás, afirmó. Tenemos que aprender a convivir con esas ideas. Aún así, los italianos, por una vez, han optado por ignorar la voz de la moda y han preferido guiarse por otros factores que creen más urgentes. Entretanto, muchas localidades europeas han impuesto regulaciones a propósito incluso del pañuelo, o hijab, con el que muchas musulmanas se cubren únicamente el pelo. En Francia, las niñas no pueden llevar el hijab a la escuela. Kosovo, país con una numerosa población musulmana, ha impuesto una prohibición similar. En ciertas partes de Alemania, Holanda, España y Bélgica, las empleadas públicas tienen vedado ir cubiertas con esa prenda al trabajo, y esto incluye a las maestras y profesoras, a pesar de que las monjas y los curas sí que tienen permitido impartir clase ataviados con todos sus hábitos religiosos. Las niñas de Suiza no pueden llevar el pañuelo islámico mientras juegan al baloncesto. En Rusia, las musulmanas conquistaron el derecho a conservar sus pañuelos en las fotos de sus pasaportes y carnés oficiales, pero una adolescente fue expulsada recientemente de la escuela por ir a clase cubierta con uno, y una universidad del Cáucaso Norte ha prohibido tales prendas por completo. En Suiza, tras una campaña que apeló reiteradamente al temor a una invasión musulmana, se aprobó en un referéndum popular, con un 57% de votos a favor, prohibir la construcción de minaretes asociados a mezquitas, a pesar de que muy pocas de estas, solo 4 en todo el país, de un total de 150, los tienen realmente, por lo que la cuestión arquitectónica parece haber sido puramente simbólica. El miedo a los musulmanes asoma su desagradable faz incluso en aspectos menores y, en ocasiones, peculiares. El alcalde del municipio italiano de Capriate, en la provincia de Bérgamo, prohibió en 2009 los locales de venta de kebabs en esa ciudad. Un sitio web supremacista blanco, www.stormfront.org, ha dado gran importancia a esta victoria, regocijándose triunfalmente por ella y tratando de inspirar asco a sus visitantes con detalles sobre la supuesta suciedad que caracteriza a ese tipo de restaurantes, presuntamente infestados de cucarachas, unas condiciones que, al parecer, pueden utilizarse todavía para inspirar repugnancia pese a lo comunes que son en todo el mundo. En el transcurso de ese mismo año, unas cuantas localidades más de la región de Génova y Bérgamo se sumaron a la prohibición. En Lucca, un local que vendía kebabs fue atacado con bombas incendiarias y un parlamentario de la Liga Norte, formación con una marcada postura anti-inmigración, pidió que se impusiera una prohibición sobre todos los alimentos extranjeros. El ministro de Agricultura de Italia, miembro de ese mismo partido, defendió esa moratoria invocando razones tanto de tradición como de salud. De la Europa del Norte se suele tener una imagen de tranquilidad, tolerancia y concordia ideales, que responde a la realidad la mayor parte del tiempo. Pero incluso en esa región europea se han registrado oleadas de sentimiento antimusulmán. Finlandia, un país que conozco bien, no ha adoptado ninguna restricción legislativa contra vestimenta religiosa alguna, y ese tipo de medidas cuenta allí con poco apoyo político, pero los casos de discriminación laboral contra mujeres que llevan el pañuelo islámico constituyen una queja bastante común. Algunos empleadores, es el caso de la policía y de ciertas tiendas de alimentación, anuncian abiertamente que no contratan a mujeres que visten ese tipo de velo. Las escuelas de Raasepori prohibieron la asistencia de alumnas con hijab a los centros educativos, pero retiraron la prohibición ante la presión pública. En otros dos casos, sin embargo, la presión pública ha obrado en sentido contrario, obligando a retirar políticas de mayor flexibilidad hacia los musulmanes. Por ejemplo, los parques infantiles de Helsinki y Espoo dejaron recientemente de servir comidas especiales para niños musulmanes. Y la controvertida política de reserva de ciertas horas para que las mujeres musulmanas usaran la piscina pública de Hanomaki, en la propia capital del país, ha sido cancelada, si bien se ha creado un nuevo horario vespertino reservado exclusivamente para mujeres. Finlandia sigue haciendo gala de su tolerancia y su paciencia características, pero permanecen las tensiones, y la tendencia de los finlandeses a equiparar lo distinto y lo heterogéneo con lo foráneo es un preocupante hilo que recorre el tratamiento informativo que se da en ese país a esta cuestión, desde el que suele hablarse típicamente de los finlandeses, y de la cultura finlandesa, en contraste con los musulmanes y el Islam, sin preguntarse siquiera cuántos de los musulmanes en cuestión son residentes, o ciudadanos incluso, de la propia Finlandia. En julio de 2011, el terrorismo sacudió una nación vecina del norte de Europa con desgarradora virulencia. Un fanático noruego, Anders Behring Breivik, asesinó a 77 personas en 2 atentados sucesivos, haciendo estallar artefactos en edificios gubernamentales de Oslo y disparando contra unos jóvenes afiliados del Partido Laborista que se habían reunido en la isla de Utoya con motivo de un campamento juvenil de dicha formación política. Breivik, que ha confesado los crímenes pero ha negado culpabilidad alguna,
publicó, el mismo día de los atentados, un manifiesto de 1.500 páginas en el que esbozaba una teoría justificadora de sus acciones, basada en la idea de que Europa debe luchar contra el azote de la islamización. Sus vínculos con diversos grupos antiislámicos tanto de Europa como de Estados Unidos son evidentes. Sus acciones, aunque condenadas de manera amplia y generalizada, han recibido algún que otro elogio de ciertos políticos derechistas de otros países. Jacques Coutella, del Frente Nacional, FN, francés, se ha referido a Breivik calificándolo de icono y de principal defensor de Occidente. Para él, se trata de alguien que combate la invasión musulmana, comparable con el héroe francés Carlos Martel. Coutella fue suspendido de militancia en el partido tras estas declaraciones y su expulsión definitiva está pendiente de una comisión de investigación. Sin embargo, otro miembro del FN que dijo algo similar, aunque en términos menos gráficos, no ha sido suspendido hasta el momento. Por su parte, el parlamentario italiano Mario Borghesio, de la Liga Norte, uno de los socios de gobierno de Berlusconi, condenó la violencia de Breivik, pero dijo apoyar sus ideas, sobre todo su oposición al Islam y su acusación explícita de que Europa se ha rendido a su propia islamización sin ni siquiera presentarle batalla. Estados Unidos, pañuelos islámicos, mezquitas, Sharia. Estados Unidos no ha sufrido casos de violencia religiosa en masa recientemente, salvo que contemos entre ellos el atentado de Oklahoma City de 1995, perpetrado por miembros del llamado movimiento de milicias, caracterizados por una vaga filiación cristiana, aunque más guiados por motivaciones antigubernamentales que por una animosidad contra colectivos inmigrantes o minorías religiosas. Sin embargo, y pese a que sus condiciones internas enfatizan la heterogeneidad y el pluralismo religioso, la escena estadounidense nunca ha estado exenta de prejuicios y de episodios ocasionales de violencia contra nuevos grupos religiosos. Los colonos originales desterraron en no pocas ocasiones a personas de opiniones religiosas consideradas heréticas. Roger Williams, por ejemplo, se vio obligado a huir de Massachusetts a Rhode Island. Judíos, cuáqueros, baptistas y menonitas eran bienvenidos en algunas colonias, pero no en todas. En el siglo XIX, la elevada inmigración católica procedente de Irlanda y el sur de Europa exacerbó los prejuicios religiosos más virulentos y convirtió el nativismo en una causa política popular. De hecho, en una u otra forma, el prejuicio anticatólico ha continuado siendo un factor importante en la vida política norteamericana hasta fechas muy recientes. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, el periodista liberal Paul Blanchett advirtió a los estadounidenses en su libro American Freedom and Catholic Power, La libertad en Norteamérica y el poder de los católicos, un éxito de ventas publicado originalmente en 1947, que el catolicismo era un peligro tan grande para la democracia en este país como podía serlo el comunismo global. Entretanto, miembros de grupos menos numerosos, como los mormones y los testigos de Jehová, sufrieron no solo el prejuicio, sino también la violencia directa de sus compatriotas. El antisemitismo fue muy común hasta la década de 1970 y todavía no ha desaparecido. En vista de todos estos antecedentes, ¿cómo están respondiendo los norteamericanos al actual brote de desconfianza por motivos religiosos? La respuesta de Estados Unidos es más variada que la europea e implica a más religiones. Los judíos no se han podido quitar aún de encima el velo de la sospecha, en particular si son extranjeros. 3 judíos mexicanos que intentaban rezar a bordo de un avión de la Alaska Airlines, que se dirigía de Ciudad de México a Los Ángeles, fueron obligados a abandonar el vuelo e interrogados por el FBI. En los meses inmediatamente posteriores al 11S, el turbante de los SIJS fue confundido habitualmente con el atuendo musulmán, por lo que sus portadores sufrieron las consecuencias tanto en aeropuertos como en forma de ataques violentos. Los SIJS continúan quejándose de los cacheos y registros de los que son objeto tanto ellos como sus turbantes en los controles aeroportuarios, aunque la TSA, el organismo de la Administración Federal encargado de la seguridad en el transporte, ha ideado alternativas, como la consistente en un cacheo más localizado, limitado al turbante, que incluso puede practicarse la propia persona si, a continuación, permite que se le examine la mano para descartar la presencia de sustancias químicas sospechosas. Recientemente, el ejército norteamericano ha autorizado que los reclutas SIJS conserven sus turbantes. Estos tienen una larga y distinguida tradición militar y han sido fervientes defensores de ese cambio de política. Un portavoz del ejército, George Wright, declaró al respecto: es política de las Fuerzas Armadas dar cabida a las prácticas religiosas siempre y cuando éstas no tengan ninguna repercusión adversa sobre las necesidades militares. El hinduismo también ha topado con dificultades. La primera plegaria hindú rezada en el Senado estadounidense tuvo que celebrarse ante la oposición de unos manifestantes organizados que se autocalificaban de cristianos y patriotas. Sin embargo, dicha protesta no logró su propósito de interrumpir la oración hindú. Los manifestantes fueron detenidos en la galería de los visitantes bajo el cargo de alteración del orden en el Congreso, y sus actos condenados en el Pleno de la Cámara por el presidente del grupo mayoritario, Harry Reid. Aún así, en Estados Unidos, como en Europa, el número más elevado, y con diferencia, de incidentes preocupantes es el de los relacionados con el Islam.
No tengo noticia de que se haya planteado ninguna propuesta formal de prohibición del burque, pero el pañuelo islámico sí ha causado incidentes aislados. A una mujer musulmana de 31 años que llevaba un pañuelo de ese tipo se la conminó a abandonar un avión de la Southwest Airlines después de que un asistente de vuelo supuestamente oyera que esta pasajera le decía a alguien con quien hablaba por teléfono móvil: "It's a go, vamos a ello". La afectada, sin embargo, explicó que lo que había dicho realmente era: "I've got to go, ahora tengo que dejarte", porque el avión se preparaba ya para el despegue. Tras cachearle el pañuelo de la cabeza y hablar con ella, la TSA no tardó en reconocer que se había producido un error y no ordenó ni siquiera que se le inspeccionara el móvil ni el bolso. Sin embargo, no se le permitió volver al avión porque la tripulación no se sentía cómoda con ella a bordo. A cambio, recibió 2 disculpas verbales de la aerolínea y un vale para volver a volar con ellos que ella tiene intención de regalar, porque ya no quiere viajar nunca más con Southwest. Por último, se le presentó también una disculpa pública oficial. Mientras tanto, Imane Boudlal, una empleada marroquí de Disneylandia, ha interpuesto una demanda contra Disney a fin de que se le reconozca el derecho a cubrirse con el pañuelo islámico mientras trabaja como azafata en el Hotel Grand Californian de dicho parque temático. Sus superiores le dijeron que esa no era la imagen Disney, y que, si quería continuar llevándolo, tendría que desempeñar un trabajo en el que no tuviera que estar a la vista de los clientes. Como ella insistía, se le ofreció una supuesta solución de compromiso, un gran sombrero, de aspecto masculino, que ella podría llevar por encima del hijab y que, según se ve en una foto, le quedaba ciertamente ridículo. Ella rechazó ese compromiso. Nora Abdele, una joven musulmana de Illinois que trabaja para Disney en California como becaria en prácticas, aceptó un compromiso más plausible pero que no deja de ser un tanto singular: llevar una gorra azul por encima de su hijab. La idea que sin duda se transmite con ello es que la visión de estas mujeres tal como son, es decir, musulmanas practicantes, resultaría desagradable para los clientes. Aunque Abdele está conforme con el compromiso, Boudlal continúa defendiendo su causa. Se tiene noticia también de otras quejas laborales de ese tipo y su número parece ir en aumento. Resulta significativo que el sector público no haya querido entrar en tales polémicas. Cuando a una mujer de Georgia se le negó la entrada en un juzgado municipal de Douglasville por no quitarse el pañuelo con el que se cubría la cabeza, las autoridades del estado recomendaron que las prendas religiosas de ese tipo fueran permisibles en todas las dependencias judiciales georgianas. Pero si el pañuelo islámico solamente ha causado problemas en casos aislados relacionados con empresas privadas, las mezquitas han sido objeto de oposición desde las propias autoridades públicas en, al menos, 2 ocasiones. No ha habido en Estados Unidos nada comparable aún a la prohibición de nuevos minaretes aprobada en Suiza, pero la Comisión de Urbanismo del Condado de DuPage, próximo a Chicago, denegó un proyecto de construcción de una mezquita en Willowbrook después de haber rechazado también un plan para construir un centro educativo y un lugar de culto islámicos en las cercanías de Naperville, así como una solicitud de apertura de un centro religioso musulmán en el municipio de West Chicago. Las autoridades del condado alegaron en todos los casos su preocupación por una presunta sobresaturación de instituciones religiosas y por problemas relacionados con el tráfico y el alcantarillado, pese a que todas las demás religiones habían podido desarrollar sus actividades de forma más o menos normal. Cerca de la ubicación prevista para la mezquita de Willowbrook, por ejemplo, hay un centro de meditación budista, una misión chinmaya y una iglesia ortodoxa macedonia. En el mismo condado, existen numerosas iglesias cristianas y sinagogas judías. Así que no parece muy afortunado marcar la línea de la sobresaturación, justamente en el punto que deja fuera al grupo que está experimentando un crecimiento más rápido en la región. Las invocaciones paralelas del descenso en el valor de las propiedades inmobiliarias cercanas que resultaría de la instalación de tal lugar de culto no sirven más que para agitar con mayor fuerza aún si cabe el espectro de la parcialidad gubernamental. Otro plan de construcción de un centro cultural islámico en la avenida 248 de Naperville fue rechazado por la Comisión de Urbanismo del municipio en octubre de 2011, alegando también razones de sobresaturación y de tráfico. Esos fueron los argumentos esgrimidos por las autoridades, pero lo cierto es que, en el solar, alguien había colgado ya varios carteles con advertencias en las que se podía leer: "Votad no a una mezquita en la 248". Otro incidente relacionado se produjo con motivo de la presentación de la solicitud de construcción de un centro cultural islámico en Murfreesboro, Tennessee, que, en realidad, consistía en la ampliación de un centro que contaba ya con 30 años de existencia, y que suscitó una estruendosa protesta en la reunión de la comisión correspondiente del condado, por parte de centenares de personas contrarias a tal proyecto que abarrotaron la sala de juntas en junio de 2010. 2 meses más tarde, un incendio provocado destruyó la maquinaria y el material almacenados en el emplazamiento de las obras. Se pidió al FBI que investigara el suceso, y otros lugares de culto islámico de la región incrementaron su seguridad. El Departamento de Justicia tuvo incluso que salir en defensa del derecho del colectivo islámico a construir instalaciones para practicar sus cultos en respuesta a la interposición de una demanda judicial contra el condado por parte de algunos propietarios locales. Más recientemente,
en enero de 2011, la policía frustró un intento de atentado con bomba contra el Islamic Center of America en Michigan. Roger Statham, un californiano veterano del ejército, de 63 años, con antecedentes de islamofobia, fue detenido tras hallársele una gran cantidad de explosivos. No fue juzgado por ello porque se le declaró incapacitado para someterse a un juicio. Aunque el perpetrador en este último caso era un individuo aislado, las protestas y las amenazas contra mezquitas parecen extenderse cada vez más. Entre mayo y septiembre de 2010, la American Civil Liberties Union, ACLU, contabilizó hasta 30 mezquitas, o proyectos de mezquita, que habían sido objeto de actos vandálicos, protestas populares o muestras de fuerte oposición, motivados por la hostilidad hacia el Islam. Otra cuestión que suscita controversia en Estados Unidos es la potencial aplicación de las Sharia o ley islámica a ciudadanos estadounidenses. En Oklahoma, una enmienda a la Constitución del Estado, aprobada con un 70% de los votos, estipula que los tribunales estatales pueden inspirarse en el derecho federal estadounidense, en el derecho consuetudinario, o common law, y, si es necesario, en el derecho de otro estado de la Unión, pero no pueden recurrir a preceptos legales de otras naciones o culturas, ni del derecho internacional ni de las Sharia. El principal arquitecto de esta medida legal, Rex Duncan, declaró: "Esta es una guerra por la supervivencia de América. Es una guerra cultural". Esta modificación constitucional, bautizada con el nombre de enmienda, Salvemos Nuestro Estado, tan mal redactada como imprecisa, plantea toda una serie de incongruencias que incluyen desde el hecho de que el derecho consuetudinario de la common law es de origen inglés, hasta el no tan nimio detalle de que la prohibición de todo recurso al derecho internacional podría interpretarse como aplicable también a tan reconocidas fuentes jurídicas como las leyes del mar y los tratados internacionales. Pero el problema más obvio es la redundancia. La cláusula de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe la adopción de una religión oficial, la conocida como Establishment Clause, ya impide que los tribunales estadounidenses apliquen los códigos legales de cualquier religión particular. La modificación constitucional de Oklahoma fue impugnada por diversas organizaciones islámicas sobre la base de que trataba de estigmatizar el Islam de manera especial por encima de las demás religiones, y la demanda judicial fue considerada procedente por una juez del Distrito Federal correspondiente, quien halló que tenía fundamentos para prosperar en virtud del principio recogido en la Establishment Clause. La juez frenó temporalmente la entrada en vigor de la enmienda constitucional hasta la celebración de una nueva vista, tras la que prorrogó esa orden de suspensión por tiempo indefinido. Según su escrito de motivaciones, la enmienda en cuestión no tiene ningún propósito secular, pues su finalidad fundamental limita la religión, y favorece una interferencia excesiva del Estado en el terreno religioso. La juez señaló asimismo, como también lo han hecho otros expertos, que la ley impondría una carga particular a los musulmanes, ya que los tribunales sí están autorizados a hacer cumplir contratos, como los testamentarios y los matrimoniales, que incorporan lenguaje extraído de otras tradiciones religiosas. Tal como Aziz Uku, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, escribió en el New York Times. Las prohibiciones privarían a los musulmanes de la igualdad de acceso a la justicia que se les supone a todos los ciudadanos. Un carnicero ya no podría acudir a la justicia, por ejemplo, para exigir el cumplimiento de un contrato de suministro de carne halal que tuviera suscrito con un tercero, contratos por cuya observancia, al igual que ocurre con otros acuerdos de suministro de alimentos aprobados por autoridades religiosas, como los de tipo kosher, por ejemplo, si velan las instancias judiciales estatales y federales en todo el país. Tampoco podría un banquero musulmán pedir daños y perjuicios por el incumplimiento de los términos de un producto financiero que, por ser a interés cero, estuviera certificado como acorde con las Sharia. La controversia de Oklahoma dio pie a una oleada de sentimientos antimusulmanes en aquel estado. También impulsó a otros legislativos estatales a elaborar proyectos de medidas análogos, redactadas de tal modo que eludieran los problemas constitucionales de la enmienda de Oklahoma. La que tal vez sea la más peculiar de todas ellas es una propuesta de ley en Tennessee que convertiría el seguimiento de las Sharia en un delito grave, punible con 15 años de prisión. Dado que las Sharia, al igual que la ley tradicional judía, abarca una amplia gama de comportamientos personales, como la abstinencia en el consumo de alcohol, la observancia de directrices dietéticas, el seguimiento de unas reglas de oración y el cumplimiento de un código de honradez en las actividades comerciales, la ley propuesta en Tennessee es ridícula en su redactado actual, pero el simple hecho de que haya sido propuesta en serio da fe del elevado nivel de ignorancia y suspicacia públicas reinante. De hecho, cuando se le trasladaron estas objeciones al legislador que redactó el proyecto legislativo, su respuesta fue: "Aún estoy investigando el tema, punto". Lo cierto es que existen pruebas sólidas de que el prejuicio contra los musulmanes va en aumento en Estados Unidos. Las quejas por discriminación laboral contra musulmanes presentadas ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EEOC, por sus siglas en inglés, se han disparado en años recientes. Y varios sondeos realizados por Gallup, Pew y ABC confirman una nueva alza de las opiniones antimusulmanas. Ideas sobre la identidad nacional, homogeneidad y pertenencia.
Todos estos fenómenos son profundamente alarmantes y testimonian el crecimiento del temor religioso en Estados Unidos, y en particular del que tiene a los musulmanes por objeto. Pese a todo, no encontramos en todo el territorio estadounidense nada que se asemeje siquiera remotamente a las prohibiciones a escala nacional y regional de diversas vestimentas islámicas que ya se aplican en Europa, ni al referéndum nacional suizo sobre los minaretes. ¿Cómo se explica esta divergencia? Ya he sugerido anteriormente que Estados Unidos se siente más cómodo con la heterogeneidad que Europa. Pero esta diferencia forma parte de otra, más profunda, en cuanto a las ideas sobre la identidad nacional que rigen a uno y otro lado del Atlántico. Desde el ascenso del moderno Estado-nación, los países europeos han concebido como raíz principal y suprema de su propia nacionalidad una serie de características que son difíciles, cuando no imposibles, de compartir para cualquier inmigrante que llega a ellos. Fuertemente influidas por el romanticismo, estas naciones han considerado necesarios, o, cuando menos, centrales, para una identidad nacional elementos como la sangre, el territorio, la comunidad etnolingüística o la religión. De ahí que otras personas con un origen geográfico distinto, o una tierra sagrada, o una lengua materna, o un aspecto o un modo de vestir que sean diferentes, no parezcan encajar en, o pertenecer a, la sociedad de acogida, por mucho tiempo que lleven residiendo en ese país. Uno de los motivos por los que tan terriblemente costoso fue para los judíos, por ejemplo, obtener la aceptación como ciudadanos en igualdad de condiciones en Europa, si es que realmente la han obtenido alguna vez, fue la percepción de que eran inherentemente distintos porque seguían una religión diferente, vestían diferente, empleaban una lengua diferente para sus ritos y comían alimentos diferentes. Si los judíos se asimilaban, comiendo con otras personas, casándose con cónyuges no judíos, usando el alemán en vez del hebreo en sus ceremonias religiosas, como los judíos reformistas alemanes solían hacer, y vistiendo de forma normal, es decir, sin kipá y sin ningún tipo de vello facial característico, tenían más probabilidades de ser aceptados. O, al menos, así fue hasta la llegada de la ciencia de tipo racial y sus tipologías basadas en los lazos de sangre, un fenómeno relativamente tardío. En cuanto se impuso la ciencia racial, incluso la asimilación dejó de ser una defensa para los judíos en Europa. Antes y después de ese periodo, sin embargo, el acento ha recaído en la homogeneidad y en la asimilación cultural conforme al paradigma dominante. Lo diferente es lo foráneo. Vale la pena mencionar que esa presunta homogeneidad fue siempre ficticia hasta cierto punto, pues ocultaba diferencias confesionales, de clan, dialectales y otras muchas fuentes de diversidad interna. Historiadores como Eric Hobsbawm, para el caso de Europa en general, Graham Raff, para el de Francia, y Linda Cali, para el de Gran Bretaña, han mostrado con gran lujo de detalles que las historias relativas a la identidad nacional son a menudo construcciones bastante frágiles y superficiales erigidas sobre divisiones históricas. En los casos de Alemania e Italia, eso es aún más obvio, pues la unidad nacional fue allí más tardía y más evidentemente construida si cabe. Y, como tan palmariamente ha mostrado el historiador George Mass, en Europa, los proyectos de unión nacional a menudo han funcionado a base de definir la nación contra elementos foráneos o minoritarios a los que se caracteriza como degenerados en algún sentido, a menudo, incluso, como portadores de una sexualidad estigmatizada. Así pues, la concepción de homogeneidad nacional es real, la mayoría de la población comparte una misma religión, por ejemplo, y, al mismo tiempo, no tan real como se dice. Aún así, la gente sigue creyendo que esa uniformidad existe y ve semejanza donde, anteriormente, bien podría haber visto diferencia. De hecho, esta actitud se impone actualmente en muchas partes de Europa. Finlandia constituye, quizás, un caso extremo, ya que los finlandeses solo han abierto las puertas a unos niveles muy bajos de inmigración hasta el momento y, por tanto, no están acostumbrados todavía a ver a muchas personas de aspecto diferente en el país. Por ejemplo, una colega finlandesa de la Universidad de Chicago, que creció en la segunda ciudad más grande del país, me comentó una vez que hasta los 16 años no conoció a nadie que no fuera protestante y del norte de Europa. Finlandia presenta de forma simple y descarnada ciertas características que comparte hasta cierto punto con la mayoría de las naciones europeas. Y aunque la desgraciada colaboración de los finlandeses con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tuvo diversos y heterogéneos orígenes, entre los que destacaba el odio a Rusia, el antisemitismo era un sentimiento generalizado en el país como forma de rechazo a lo diferente. El nacionalismo finlandés es un ejemplo especialmente nítido de construcción deliberada de una identidad nacional, pues podemos localizar sus orígenes y dar incluso los nombres y apellidos de quienes la idearon. Entre mediados y finales del siglo XIX, un grupo de intelectuales influidos por el romanticismo europeo redescubrieron la lengua finesa, que, por aquel entonces, solo se hablaba en las zonas rurales, la población urbana y las clases cultas hablaban sueco, e hicieron renacer ciertos mitos sobre el origen nacional, como el Kalevala, basado en el folclore tradicional, pero escrito en ese mismo siglo XIX.
Artistas abonados a ese patriotismo recién surgido escribieron novelas sobre la vida rural, pintaron maravillosas obras de expresionismo romántico en las que retrataban el carácter nacional, relacionándolo con lagos y bosques, y compusieron música en la que expresaban el amor por la naturaleza y el folclore finlandeses. Sibelius fue el más distinguido de ese movimiento de compositores. Muchas personas que siempre se habían expresado en sueco empezaron a hablar finés y cambiaron sus nombres suecos por otros finlandeses. Como la lengua, tan tardíamente redescubierta, ha sido un vehículo particularmente poderoso de transmisión del orgullo nacional, los finlandeses suelen considerar foráneas a aquellas personas que no la hablan, pese a que el finés es un idioma especialmente difícil que no está emparentado con la familia lingüística indoeuropea y solo parece guardar relación con el húngaro y el estonio entre las lenguas conocidas. De hecho, en la actualidad, según me comentan mis amigos finlandeses, un inmigrante africano que hable finés de forma fluida sería considerado por muchos menos foráneo que un protestante rubio que solo hable inglés o alemán, aun cuando el inglés se ha convertido en el idioma predominante en la vida académica y comercial. Pero como también se produce allí una exclusión basada en el aspecto, el estatus de no foráneo de un nuevo residente solo termina afianzándose en la medida en que vaya acumulando en su persona los diferentes factores que contribuyen a la inclusión. Finlandia es un caso singular y extremo de homogeneidad. Pero todos los países europeos se enfrentan a problemas similares en mayor o menor medida. Ninguno de ellos ha definido directamente su nacionalidad en términos de ideales y luchas políticas. Esta forma de identidad política sí es habitual en otras muchas naciones modernas, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, la India, Sudáfrica y Estados Unidos, y que ciertamente facilita hasta cierto punto la solución de esos problemas de inclusión. No es que las naciones de este último grupo estén exentas de sus particulares luchas y pugnas por cuestiones de inclusión e identidad, como pronto veremos, pero sí parten de unos principios más abiertos que permiten incluir a toda persona que pueda sumarse al proyecto de vida, libertad y búsqueda de la felicidad, o, en el caso de la India, de búsqueda de la igualdad económica, que define a esas sociedades. Algunas de esas naciones han hecho incluso cierta mitología de la inmigración y de la diferencia como aspectos de su identidad nacional. Los escolares estadounidenses visitan la isla de Ellis, la Estatua de la Libertad, y recitan el poema que Emma Láceres dedicó a esta, en el que la poetisa loaba a aquellas masas hacinadas que anhelan respirar en libertad. Estados Unidos sufre dolorosos debates internos sobre inmigración, pero estos se refieren actualmente a la inmigración ilegal, y las posiciones políticas opuestas a la inmigración legal jamás han progresado, especialmente en este país. Su nivel máximo se registró en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el nativismo contó con un apreciable tirón político. Pero incluso entonces, no dejó de ser una posición minoritaria. Hoy, la oposición a la inmigración por principio es una idea sumamente impopular. Cuando Pat Buchanan participó en el desfile del Día de San Patricio en Chicago mientras defendía esas posiciones antiinmigratorias en el programa electoral de su malograda campaña para las presidenciales, fue objeto de duras críticas del resto de participantes, que le recordaron que la festividad era un homenaje a la contribución de los inmigrantes a Estados Unidos. La India no tiene muchos inmigrantes, pero sí contiene una inmensa heterogeneidad interna, y la formación de la nación india moderna entrañó, como aspecto central y fundamental, el reconocimiento de todos esos elementos, religiosos, étnicos, culturales y lingüísticos, y la forja de un concepto de pertenencia nacional que incluyera a todos en pie de igualdad. Esa fue una importante iniciativa tanto de Nehru como de Gandhi, en torno a la que libraron una victoriosa batalla contra la derecha hindú, la cual pretendía imponer una concepción de inclusión cívica de carácter más religioso, cultural, étnico, explícitamente inspirada en el modelo europeo de identidad nacional, conforme a la cual los musulmanes jamás podrían ser ciudadanos indios de pleno derecho. El himno nacional indio comienza enumerando los diferentes orígenes regionales y lingüísticos de la población de la India. En su segunda estrofa, menciona también sus diversos orígenes religiosos. Allí se dice también que todos estos grupos, por igual, reverencian la ley moral. La autodefinición australiana, como la de Estados Unidos, se basa en la idea de que la mayoría de los habitantes del país son descendientes de inmigrantes, aun cuando en fecha más reciente, se ha convertido en elemento central de esa identidad expresar arrepentimiento por la injusticia cometida con la población indígena y enorgullecerse públicamente de la cultura y de las tradiciones artísticas aborígenes. Dado que muchos inmigrantes australianos llegaron a la isla como reclusos, y, por lo tanto, eran considerados la escoria de Gran Bretaña, la idea de una sociedad sin clases y antijerárquica desempeña también un papel central en la identidad nacional. Así, mucha gente considera muy poco australiano sentarse en el asiento de atrás de un taxi cuando hay sitio en el asiento delantero, si bien en lugares donde abundan los turistas, las costumbres se vuelven más confusas. Otro aspecto de la identidad de esa nación que se destaca con frecuencia es la relación que los australianos y las australianas han mantenido y mantienen con un territorio difícil y desafiante, un factor que todos pueden compartir. La novela Bass, de Patrick White,
el primer y único ganador australiano del Premio Nobel de Literatura hasta el momento, retrata a inmigrantes de diversos orígenes y clases unidos en un intento fallido de exploración de áreas desiertas del interior, una empresa en la que los orígenes nacionales iniciales quedan reducidos a nada ante la magnitud de semejante desafío compartido. Estas tres naciones, pues, entienden la afiliación nacional de sus ciudadanos en términos de unas metas y unos ideales compartidos o, lo que es lo mismo, en un sentido que hace innecesaria la homogeneidad, ni de vestimenta, ni de dieta, ni de fe religiosa, ni siquiera de una observancia religiosa externa. Eso no significa ni mucho menos que entre sus respectivas poblaciones no exista un temor hacia lo extraño y lo diferente, o que no se relacione a las minorías religiosas con algún tipo de peligro. Lo que sí implica, en todo caso, es que esos miedos cuentan con un poderoso contrapeso. Centrándonos por ahora en el caso de Estados Unidos, el hecho de que esas ideas tengan que incorporarse en mayor o menor grado a la estructura del derecho estadounidense en materia de religión supone también que el sistema institucional tarde en dejarse arrastrar por los sentimientos derivados de un miedo colectivo o que, cuando una parte lo hace, como en el caso de Oklahoma antes mencionado, sufra un revés ante otras instancias de esa misma estructura institucional. Como veremos, incluso la santería afrocubana, una religión que inspira particular temor por el hecho de incluir sacrificios de animales, obtuvo una resonante defensa de nuestro Tribunal Supremo Federal, y no solo de los magistrados de su ala progresista, sino también de la figura más destacada entre los jueces conservadores de dicho órgano judicial, el juez Scalia, y de un moderado como el juez Kennedy, cuando una localidad aprobó una ley que perseguía las prácticas rituales de esa religión en particular y que no afectaba a otras prácticas similares de otros credos. Las leyes que estigmatizan y persiguen a grupos concretos tienen muy escasas probabilidades de sobrevivir en el sistema constitucional estadounidense. De todos modos, las ideas sobre la identidad nacional de los países no tienen un carácter fijo permanente. Estados Unidos ha pasado seguramente por periodos de pánico antiinmigratorio, durante los cuales las ideas del nativismo, que niegan a los inmigrantes el carácter de estadounidenses de verdad, redefinieron la identidad nacional, al menos, para una parte significativa de la población del país. Esto puede volver a suceder y deberíamos estar alerta ante la amenaza de un nuevo nativismo. Europa, por su parte, está perfectamente capacitada para transitar hacia una definición más inclusiva y política de la pertenencia nacional, en la que el territorio, la etnia y la religión sean menos importantes que unos ideales políticos compartidos. Los europeos pueden usar su concepto de nación para explicar las actitudes y las políticas actuales, pero no para justificarlas. En el momento presente, no podemos decir si es más probable que Estados Unidos se vaya pareciendo cada vez más a Europa o si será Europa la que irá haciendo progresivamente suyos los que hasta hoy han sido los ideales de Estados Unidos. Ese futuro está en manos de las propias personas. De todos modos, a pesar de estas diferencias históricas, debe preocuparnos el auge del temor y la animosidad de signo religioso tanto en Estados Unidos como en Europa. El miedo se está acelerando y tenemos que tratar de comprenderlo y de pensar en el mejor modo de atajarlo. El miedo es una emoción de la que, por ahora, conocemos bastante poco. A continuación reflexionaremos acerca de sus aportaciones positivas y de sus probables riesgos, una reflexión que nos permitirá luego, ya provistos de más elementos de juicio, volver sobre algunos de los casos antes mencionados.